Recuerdo que hace más de 20 años, les voy a contar una historia. Antes de conocer al Señor, esto fue antes de conocer al Señor, un gran amigo me enviaba invitaciones para asistir a su iglesia. ¿Y recuerdan que en esa época existía el fax? Que le mandaban a uno por una maquinita y uno sacaba la hojita ya. Bien, pues a mí me llegaba el fax cada 8 días. ¿Y saben qué hacía yo con ese fax en mi mano? Lo rompía. Y mucho atrevido. Y yo pensaba en mi interior, yo decía, pero ¿este tipo qué le pasa? ¿Este tipo estará pensando que yo estoy mal en mi casa, que estoy mal en mi hogar? ¿Este tipo qué le pasa? Invitándome a su iglesia, yo soy católico, apostólico y romano, ¿y cómo así que me quiere hacer cambiar de religión? Y yo era un hombre medio orgulloso en esa época, y la verdad es que yo decía, pero es que nosotros no estamos mal. No estábamos mal, estábamos terriblemente mal. Estábamos muy mal con mi esposa. ¿Y qué pasaba en mi corazón? Yo le estaba huyendo a Dios. Y el Señor me estaba haciendo la encerrona. Me estaba mandando ángeles, me estaba mandando personas para que me hablaran. Pero en ese momento yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Por eso he puesto este mensaje: no huyas de tu misión. Anótalo ahí. Así que Dios tenía una misión conmigo, pero yo quería huir, ¿sí? Y saben una cosa, todos estamos aquí en la tierra para cumplir una misión. No estamos aquí por casualidad, sino porque tenemos que cumplir una misión. Quiero que pensemos cuál es esa misión que cada uno tiene. Tal vez la misión de ser padres, esa misión de poder ayudar a otros, esa misión de enseñar, de evangelizar. Pero no podemos huirle al Señor, porque ya está escrito. Entonces lo paradójico de todo es que Dios, Él nos persigue insistentemente. ¿Por qué? Porque nos ama. Él es un Dios incondicional, es un papá que nos ama. Y Él siempre, como orábamos ahora, nos está esperando con sus brazos abiertos. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos esa misión aquí en la tierra. Y yo les quiero compartir en esta mañana otra historia de un personaje bíblico. Más adelante les termino de contar mi historia. Pero esta historia me encanta porque se trata de un profeta que fue muy diferente a los demás. Pero poco sabemos de la historia de este personaje. Y entonces, para confirmar que esta historia es real, escúcheme en esto, y no es una alegoría como dicen por ahí, no es una leyenda, entonces estuve investigando un poco sobre la vida de este profeta. ¿Saben quién es este profeta? ¿Quién se imaginan ustedes? Pues es nada más ni nada menos que nuestro amigo Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Que todos nos sabemos la historia. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, me va a decir, sí, Jonás, el que se comió el pez. Pues este amigo es el que yo les quiero hablar hoy. Y el libro de Jonás, digamos que es el único libro que menciona a este profeta en la Biblia. Entonces no hay mucha historia, pero también cuando estuve revisando se menciona en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, está en Segunda de Reyes 14:25. Dice: Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebó, Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel. ¿Por medio de quién? Del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Entonces, durante el periodo de esta historia, durante este periodo, muchos profetas, recordemos Oseas, Amós, Jonás, Miqueas, Isaías, fueron profetas de esa época. Y ellos, ¿qué comenzaron a hacer? A escribir bajo la dirección de Dios. Todo lo que ellos hacían o predicaban era acerca de que había Dios, acerca de la importancia de Dios. Y entonces, algo adicional de la historia es que, por otro lado, tanto Jonás como Jesús, óigame en esto, eran de la zona de Galilea. ¿Sí? Entonces queda comprobado que la historia de Jonás es verdadera y no es una leyenda como algunos sostienen. Entonces la historia de Jonás fue mencionada por nuestro Señor en 2 ocasiones. Miren,
Cuando le pidieron una señal del cielo, recuerda cuando lo querían al Señor encerrar allá y le dijeron, muéstrenos una señal, ¿qué tan Dios es usted? Entonces el Señor sale con esta palabra en Mateo 12 del 39 al 41. Dice: Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Qué confrontada, ¿no? Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Ahí el Señor ya involucra a Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, miren esto, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Ya hay una similitud ahí. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. El Señor menciona en ese pasaje a Jonás. Luego vuelve y lo menciona en Lucas 11, del 29 al 30. Dice: al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: esta generación maligna sigue pidiéndome que les muestre una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal de Jonás. Lo que sucedió a él fue una señal para que los habitantes, vuelve a decirlo, de Nínive, de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios. O sea, más confirmación ¿para dónde? Así que Jonás fue un símbolo de Jesucristo, ¿sí? Por el hecho de que él se encontró en el vientre de ese pececito que todos nos sabemos la historia. Y él estuvo, dice, que en el Seol, o sea, en el infierno. Así como nuestro Señor estuvo en una tumba también durante 3 días. ¿No les parece eso increíble? ¿No les parece eso real? O sea, eso no es una historieta. Entonces, por eso Dios escogió a este personaje. Y lo escogió para una misión muy especial. Dios le ordenó a Jonás que fuera a predicar a Nínive. Y Nínive, ¿qué era? Era una ciudad importante en esa época en Asiria. Y en ese tiempo era una potencia mundial. Es como si ahorita el Señor me dice: Edgar, se va para Rusia a predicar. Y yo: Señor, yo prefiero irme para otro lado menos para allá. Eso le pasó al pobre Jonás. Pero era una ciudad poderosa y al mismo tiempo dice que era una ciudad malvada, que allí las personas eran crueles. Había idolatría, había prostitución, había brujería. Inclusive el profeta Nahum menciona que tenían planes malvados contra Dios. O sea, no eran nunca joyitas, eran tremendas joyas. Entonces, el problema de Jonás es que él tenía un chichón desde chiquito y no había sanado ese chichón. Él había crecido odiando a los asirios. Eso es como si ahorita los chinos estuvieran odiando a Putin. Ese señor no lo han podido perdonar por todo lo que está yendo por allá. Entonces él los odiaba tanto que él no quería que recibieran misericordia de Dios, que ojalá los consuma el fuego por pecadores. Entonces ellos no querían que ellos se arrepintieran y que tuvieran la salvación. Imagínense el Jonás como tenía su corazón. Pero lo más hermoso de toda esta historia es que Jesús sabía que él era la persona escogida para esa tarea y que él iba a cumplirla. Entonces, cuando Dios nos da una instrucción, a veces, ¿qué pasa? Huimos porque pueda que tengamos miedo, ¿sí? Porque pronto hay rebeldía, porque decimos: es que Dios me pide demasiado, no tengo tiempo, ¿cierto? De pronto no pensamos que el huir nos puede causar más problemas. Ahora, en Jonás 1:3 dice lo siguiente: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es la gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. ¿Para qué? Para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje,
subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de ¿qué? De escapar del Señor. O sea, ¿no les parece esto muy jovial para Dios? Entonces, ¿qué pasó? Dios le dio a Jonás esa misión, que tenía que ir a advertir a la gente de que vendría juicio sobre ellos. Pero el hombre, ¿qué hizo? Mire, la palabra dice que él estaba en un lugar donde iba para Nínive, y eso era cerca, más o menos estaba a 550 millas de distancia. ¿Y sabe qué iba a hacer este condenado? Se iba a ir para Tarsis, que eso queda por allá como que cerca a España, a 2500 millas. O sea, el hombre dijo, yo me le pierdo a Dios. Se iba a la dirección opuesta. Pero Jonás no se imaginaba que Dios tenía una estrategia, porque él sabía que este iba a huir, ¿cierto? Y a veces creemos que podemos engañar a Dios. Yo rompía las hojitas del fax. Ay, yo no necesito. Pero lo que no nos imaginamos es que el Señor siempre está un paso adelante de nosotros. ¿Y este cabezón qué va a hacer? Yo voy un paso adelante. Y miren lo que hace el Señor tan hermoso. Lo primero es que Dios usa estrategias para no dejarnos abortar la misión. Dios pone oposición. Dios pone oposición en nuestro camino. ¿Para que qué? Para que no la embarremos. Porque Dios sabe que lo vamos a embarrar. Para que tomemos las mejores decisiones. Y entonces la Biblia dice que cuando Jonás abordó el barco, todo avispado con la misión de huir, ¿qué pasó? Recordamos que Dios envió un viento fuerte para que el barco regresara, para que no avanzara. Ahí el Señor estaba poniendo la oposición a Jonás. Eso está en Jonás 1:4. Dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Entonces imaginémonos como las brisas que estamos ahorita teniendo aquí en Cartagena. Son unas brisas durísimas que si uno descuida, ¡pah!, se revientan las puertas. Imaginémonos una tempestad en un barco. Yo no sé quién habrá pasado una situación de esas difíciles, pero el barco estaba que se hundía. Y los marineros se asustaron tanto que todos empezaron a gritar a sus dioses que les ayudaran. Entonces, en ese momento, ellos empiezan a decir, aquí hay alguien que de pronto nos la está jugando. Y pues Jonás no aguantó más y dijo, sí, la verdad, yo soy el que estoy adorando al Señor, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Estoy huyendo para hacer lo que Él me dijo. Entonces los marineros le preguntaban, pero ¿por qué nos haces esto? ¿Qué haremos entonces para detener la tormenta? Pues el hombre les dijo, pues no les tocó otra sino écheme al mar. Y de esa forma el mar se calmará. Pero los marineros no querían botarlo. Y el Señor empezó a sacudir más el mar y dijo, no, esta es la única salida, echémoslo al agua. Y el pobre Jonás, purrundún, que va al mar. Y dice que cuando él cayó, ¿qué pasó con la tormenta? ¡Wow! Se calmó enseguida. Y cuando Jonás se hunde, entonces es cuando el pez se lo traga. Eso está en Jonás 1:17. Dice, entre tanto, el Señor había provisto que un pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y uno se pone a pensar una cosa. Yo creo que cada uno de ustedes estará pensando, bueno, pero ¿cómo hizo este hombre para mantenerse con vida durante 3 días? Y yo llegué a la conclusión de que el único remedio que él tenía fue ¿qué? Ponerse a orar, y esos 3 días ayunó porque no había ni comida. Le tocó ayunar a las malas. El hombre se puso a orar. Y mire, cuando leemos Jonás 2, ustedes no se imaginan la oración tan poderosa que este hombre levanta allá en la barriga de esa ballena. Dice en Jonás 2:2, un pedacito nomás que tomé, ustedes después leen todo Jonás 2. Dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Así que muchas veces el Señor nos va a enviar un pez de ese tamaño para que nos coman con el fin, ¿saben de qué? De protegernos para que no la embarremos. Él nos va a enviar ese pez. Y más adelante, en el verso 10, dice, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa.
Yo me imagino el tamaño del pescadito. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero es que Dios escuchó la oración de Jonás. Y es una oración tan hermosa que conmovió el corazón de Dios. Pero también creo que Dios lo amaba tanto. Yo creo que Dios se divertía con él, como lo hace con cada uno de nosotros. Dice, es que este es mucho cabezón, ¿cómo me va a hacer esa? ¿Sí? Y yo creo que una persona de esas tiene un corazón muy bonito. Aquí hay personas que yo conozco en este ministerio que tienen algo divertido, que me hacen reír y hacen cosas divertidas. Entonces eso le pasaba al Señor con Jonás, era divertido. Y él quería que Jonás también tomara una buena decisión, él quería que no la embarrara. Dios le había dado a él un propósito muy grande. Si lo escogió para esa misión es porque Dios tenía un plan muy grande con él. Ahora, en esa misericordia, Dios también lo hace con nosotros, aunque en el momento no lo comprendamos. Dios va a usar, mire, cualquier situación para llamarnos la atención, para que no huyamos. Cualquier situación, pero no es la salida la que nosotros hagamos como le pasó a Jonás. A veces pensando que salir corriendo vamos a solucionar el problema. No, por el contrario, se nos va a crecer el problema. ¿Saben por qué? Porque el problema nos lo llevamos para donde vayamos. Si yo me voy por allá a esconderme donde está Pipe en Canadá, allá me llevo el problema. Y allá me va a traer el Señor nuevamente. Lo único que podemos hacer es orar, dejarnos guiar por el Señor, arrepentirnos. Entonces, ¿recuerdan mi historia que les conté al comienzo? Pues cuando yo estaba tomando esa decisión como Jonás de partir hacia Tarsis, es decir, al lugar equivocado, a mí me comió un pez grande, les confieso. Tuve que pasar un desierto que ustedes no se imaginan, que algunos de ustedes yo se los he contado y algunos lo conocen. Y ese pez me llevó a lo más profundo. Y ahí es donde sale una frase que todos sabemos, y es que dice que por eso toqué fondo. Claro, cuando la ballena va por allá al fondo, se lo lleva, tocamos fondo. Yo tuve que tocar fondo. Me costaron lágrimas. Fue difícil porque era la única manera que yo pudiera entender que yo no podía huir de Dios, porque Él me estaba acorralando. Tuve que humillarme y bajar la cabeza. ¿Y sabe qué hice? Coger el teléfono y llamar a mi amigo y pedirle perdón y decir, hermano, vuélvame a enviar el fax, ahora sí lo necesito, auxilio, ayuda, estoy mal, estoy en la mala. ¿Por qué? Porque de ahí estaba perdiendo todo, estaba perdiendo mi hogar, mis hijos, había fracasado financieramente, estaba perdiéndolo todo. Tuvimos que humillarnos, y fue la única manera en que el Señor ordenó a ese pez que me escupiera para que yo pudiera cumplir la misión y poder recuperar a mi hogar. Y esto me lleva a mí al segundo punto, que el Señor nos va a dar oportunidades. Dios nos da segundas oportunidades a aquellos que le hemos fallado. La mayoría de nosotros necesita una segunda oportunidad para que hagamos las cosas bien, ¿cierto? Dios está más que dispuesto a darnos esa segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque somos sus hijos. A Él no le interesa el error que hayamos cometido, el pecado que hayamos cometido. A Él le interesa en nuestro corazón, porque nos ama, porque Él tiene misericordia. Lo dice en la palabra en Efesios 2:4. Pero Dios es tan rico que en misericordia, y nos amó tanto, dice la palabra. Entonces Dios hace todo lo posible por darnos una segunda oportunidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñó una parábola muy bella que todos nos sabemos, que es la historia del hijo pródigo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para mostrarnos que Dios sí da segundas oportunidades, independientemente que nos hayamos revolcado entre lo más sucio, independientemente del pecado. Ayer veíamos con mi esposa un programa de cristiano, de una mujer que había cometido tantos errores, y uno diría, wow, Señor, esta mujer sí merece tu perdón. O sea, uno dice, cometió tantos pecados tan horribles, que al final el Señor tuvo misericordia y después la usó a ella
para hablarle a las mujeres de lo que ella hacía. Como Dios sí da segundas oportunidades. Dio una segunda oportunidad el Señor a un hombre llamado Pablo, que todos conocemos. En el pasado, Pablo, ¿qué había hecho? Perseguir a su pueblo. Pablo participó en homicidios, le quitó los derechos a muchas personas, tuvo abusos verbales, físicos. El Pablo destruyó la iglesia cristiana en esa época y desalentó a la gente para que no siguieran a Cristo. Pero Dios tuvo misericordia de él y le dio otra oportunidad. Le quitó la venda de sus ojos y tuvo ese encuentro con él para que después este hombre cumpliera tremenda misión aquí en la tierra. Para que Pablo viniera hoy a hablarnos a nosotros los gentiles también y traer a ese Jesucristo que nosotros no teníamos la oportunidad. Fíjense que él sí cumplió esa misión. Dios le dio una segunda oportunidad a su mejor amigo, al Pedro. Recordemos que Pedrito, después de que era el discípulo más confiable, más amado, más cercano, pues también se la jugó, le falló. Él le dijo: no, Señor, yo nunca te fallaré. ¿Y qué pasó? Fue el primero que salió corriendo, ¿cierto? Y después lo negó. Pero a pesar de esa traición, el Señor llama a Pedro en un rinconcito cuando él regresa. Y le dice: venga Pedro, venga, le doy otra segunda oportunidad. Y como para reafirmar ese amor, ¿sabe qué dice? Pedro, ¿recuerdan? Se lo dijo varias veces: ¿tú me amas? Tremendo esa relación tan bonita con el Señor, porque él sabía que Pedro lo amaba. Pero Pedro quería salir corriendo porque tenía miedo. Como seres humanos, ante una situación de esas, podemos decir: 1, 2, 3 por mí, me voy perdiendo, como le pasó a Pedro, porque tenía miedo. Pero lo más lindo es que el Señor lo restauró, y no solamente para cumplir ese propósito, ese ministerio tan grande que tuvo Pedro, sino que también lo usó y lo escogió para que fuera ese portavoz el día de Pentecostés. ¿Recuerdan? Que fue cuando ahí se convirtieron más de 3,000 personas, los primeros cristianos. ¿A quién usó el Señor? Al Pedro que lo había traicionado. Cumplió la misión. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de personas que le hemos fallado al Señor y que nos ha dado una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, yo les digo algo, nos permite dejar vicios, nos permite dejar pecados, nos permite reconocer que nuestros errores, y de allá aprendemos y los podemos enmendar. Yo aprendí de mis errores, a golpes, con lágrimas. Sí, aprendí, maduré. Pero a veces esas enseñanzas, por tomar malas decisiones, el Señor las permite para que maduremos, para que nuestro carácter se fortalezca, para que nosotros nos preparemos para cumplir bien esa misión. A veces estamos fallando en algo y el Señor permite una situación difícil, nos cierra alguna puerta, pasa algo porque Él sabe que no nos conviene. El Señor dice: esta sociedad no la haga, porque uno empieza a pelear con Dios. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Porque no conviene hacer esa sociedad. Muchas veces ese aprendizaje nos va a traer de pronto dolor al corazón, pero a veces es necesario, porque el Señor necesita que prepararnos, formarnos, hacer de nosotros robles, personas fuertes, capaces. Entonces, cuando Dios nos va a dar otra oportunidad, no podemos dejarla pasar. ¿Saben por qué? Porque pueda que sea la única, aunque Dios es un Dios de misericordia. Y yo he conocido personas muy cercanas, personas aún que le sirven a Dios, y la ha embarrado otra vez, y el Señor otra oportunidad. Pero acordémonos que el Señor es misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, pero también es fuego consumidor. Y esa persona que conocemos, el Señor le quitó todo, porque siguió en lo mismo. Entonces, ¿de quién depende? De mí. Dios mira también nuestro arrepentimiento. Dios mira que esa segunda oportunidad sí la aprovechemos. Ahora, si Dios nos da una segunda oportunidad, tenemos que agarrarla. ¿Por qué? Porque podemos afectar, escúcheme en esto, afectar la vida de muchas personas que están a nuestro lado, para bien o para mal. Si Dios nos mandó a hacer una misión de padres y nos vamos y dejamos a nuestra familia, vamos a afectar a unos hijos. Pero si Dios nos está diciendo: venga para acá, restaure su hogar,
vamos a salvar a una familia, como me pasó a mí. Dios me mostró años después el fin de mis hijos, lo que les iba a tocar a ellos, si yo me hubiese ido en ese camino en que estaba en fidelidad. Pero cuando yo regreso, cambio la historia de mis hijos y ellos empiezan a vivir una vida diferente. Pero a ellos Dios me mostró que les esperaba una vida peor que la que yo estaba andando. En vicios, en cosas, en pecado. Ahí el Señor nos da esa oportunidad para que salvemos a alguien. Y fue lo que le pasó a Jonás. Eso está en Jonás 3 del 1 al 5. Dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Entonces, escuchen esto, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor, todo juiciosito, y se fue para Nínive. Una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Imagínense, era una ciudad grande. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Miren lo que dijo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo dijo con tan autoridad que la gente dijo: wow. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de arrepentimiento. Imagínense, Dios le dio una oportunidad a esta gente de que se arrepintiera. ¿Y saben qué pasó? Si este hombre no llega allí, esta gente se va para el infierno. Pero mucha de esta gente se fue para el cielo, porque este hombre aceptó una segunda oportunidad que Dios le dio. Por una segunda oportunidad en una persona, eso nos pasa a todos cuando restauramos, cuando trabajamos en esas heridas que tenemos en nuestro corazón. Es necesario. Cuando estamos llamados a cumplir una misión, ¿saben qué pasa? Podemos salvar la vida de muchas personas. Quizás hoy el Señor nos está hablando a muchos. Tal vez tenemos un llamado, pero le hemos hecho quite al Señor. Esto no es para mí, esto es para otros. Pero Dios nos da a cada uno de nosotros una misión única, especial. Y Él nos permite decidir si vamos o no a completar esa misión. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos huir de Dios por el resto de nuestra vida. No podemos. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe todo. El Señor está en todas partes. Él lo sabe absolutamente todo. Pero el Señor nos da la opción también, tenemos el libre albedrío de que lo amemos y lo sigamos o salgamos corriendo. Por mi parte, yo dije: Señor, yo esta oportunidad no la dejo pasar. Y hoy en día, Señor, de eso feo, sucio, oscuro que vivimos, hoy por hoy, yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido poderle decir a otros: ¡hey! No salga corriendo, ¡hey! No la embarre, ¡hey! Mire que eso es pecado, mire que eso trae consecuencias, mire lo que me pasó a mí. Porque cuando nosotros vivimos una situación difícil, qué bonito poderle decir a las personas: mire, no cometa ese error para que no sufra estas consecuencias. Evítese el dolor, evítese las consecuencias. Entonces, cuando nosotros huimos de Dios y no lo obedecemos, ¿sabe qué pasa? Vamos a perder nuestro enfoque. No vamos a cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Y las personas que están a nuestro alrededor van a salir afectadas indudablemente. Pensémoslo muy bien antes de tomar una decisión de salir corriendo. Pensemos, a mí me duele en mi corazón cuando llegan familias que se están separando y uno mismo ahí piensa: muchos brutos, ¿cómo van a destruir la vida de unos niños? Es que ellos son los primeros afectados, porque ese es el plan del enemigo, pegarle a la cabeza para que ese legado se destruya, porque ese es el plan del diablo, que los niños sufran, que se destruyan los hogares. Ese es el plan del enemigo. Así que Jonás nos enseña que cuando nosotros huimos de Dios, nuestra vida comienza una trayectoria descendiente, ¿sí? Y nos va a costar, nos va a salir muy caro.
Pero Dios desea lo mejor para nosotros como sus hijos. Él desea que cumplamos esa misión por la cual estamos aquí en la tierra. Entonces pensemos en este momento, ¿cuál es esa misión, Dios? Porque ¿a qué me ha mandado aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? Y vamos a decirle, Señor, yo me comprometo hoy contigo a cumplir esa misión. Y cada uno sabemos por qué y para qué estamos aquí en esta tierra.